Pidió a los chicos que a la hora del recreo se encontraran en la biblioteca. Empezó planteando el problema, a ver si el culpable se declaraba: ha desaparecido un libro y necesito encontrarlo. ¿Quieres saber qué sigue? Ahora que toca quedarnos en casa para cuidar de nuestra salud, aprovecha y lee con tu familia los libros de la colección Árbol. Son gratis y están en INE.mx. En México, tú cuentas conmigo, yo cuento contigo. Contamos todas, contamos todos. INE. El INE presenta Caminando en la diversidad por el bien común. Autoras: María Bertelle Busquets y Ana Patricia Soto Sánchez. Las huellas de la diversidad en nuestras historias. Hola, yo soy María. Y yo soy Alma. Nosotras nos preguntamos: ¿cómo se vive la diversidad cuando eres niña o niño? Así que pensamos en nuestra infancia y tratamos de recordar en qué nos parecíamos y en qué éramos distintas a otros niños o niñas de México. Los tiempos han cambiado, pero queremos contar nuestras historias, que esperamos tengan cosas en común con la tuya. Sabemos que a lo largo de la vida de nuestro país, la diversidad cultural, étnica y religiosa se ha vivido de maneras distintas. En ciertas ocasiones con franca discriminación y otras con mayor respeto e inclusión. Algunas luchas sociales, como la del movimiento zapatista que se dio en nuestro país en 1994 en Chiapas, han ayudado para que en el presente se reconozca y respete más que en el pasado a las poblaciones indígenas y diversas. Por ello, queremos compartir contigo cómo la diversidad está presente en nuestras historias familiares y primeras experiencias de vida, porque en estas experiencias aprendimos a comprender y a valorar la diversidad, o todo lo contrario. Te invitamos a encontrar las huellas de la diversidad en tu propia historia. Yo soy María y nací en la Ciudad de México. En mi familia me decían Maruca y en la escuela María. Yo era de las primeras de la lista de asistencia porque mi primer apellido comienza con B, de Bertelle, por mi papá. Se cuenta que el Bertelle lo trajeron personas italianas de apellido Bertelli, que llegaron a un pueblo de Veracruz de nombre Tlacotalpan. Esto pasó hace más de 100 años, cuando tú y yo, y tú, todavía no nacíamos. No se sabe bien a bien ni quién, ni cuándo, por qué razón, le quitaron al apellido original la doble L y cambiaron por I latina y por Y. Conocí a la familia de mi papá cuando migraron a la Ciudad de México desde Tlacotalpan. Me sorprendió que mis parientes no se parecían a las personas italianas y europeas que mi cabecita había imaginado, similares a las estatuas y pinturas griegas o romanas. En su lugar, la piel de ellos era muy oscura, como personas mulatas, e incluso uno de mis primos era afrodescendiente. Por mi mamá, mi segundo apellido es Busquets, y este apellido encierra una heroica historia de amor. ¡Oh, sí! Te cuento. Los personajes eran un joven de origen español, mi abuelo, cuya familia llegó a México desde Cataluña, España, en la misma época que los Bertelli. El joven de ojos azul intenso se enamoró y casó con una mujer morena venida de San Cristóbal, Nexquipayac, del municipio de Atenco, en el Estado de México, quien por su origen indígena nunca fue bien vista por la familia Busquets Altamira. Mi mamá contaba que mi abuelita tenía más conocimientos que su padre, pues hablaba náhuatl, español, sabía astronomía y hasta había sido maestra en una hacienda. El abuelo, en cambio, fue castigado y desheredado por desobedecer y no haberse casado con una mujer blanca y de su clase. Mi nombre es Alma Patricia. En la escuela me decían Pato y en mi casa, Alma. Soy mexicana, de padres mexicanos. Mi abuela materna se apellidaba Beltrán Niebla. Era de Durango. Y puede ser que su mamá fuera de origen francés, o así decían, por su piel blanca
y esos ojos azules. Cuentan que la mamá de mi abuela salió huyendo de Durango con todos sus hijos porque su esposo, o sea, mi bisabuelo, era muy violento. Al llegar a vivir a Sinaloa, se quedaron solo con el apellido Niebla. Mi abuelo materno era de El Limón, un rancho muy cerca de Culiacán, Sinaloa. Su papá se apellidaba López, pero no se sabe por qué cambió su apellido por el de Sánchez. El apellido López es de origen español y fue el que se mantuvo en la familia junto con el Sánchez. Pero eso no quiere decir que seamos solo españoles. También compartimos la herencia indígena, porque varios de los López y Sánchez se casaron con gente que venía de la sierra y que pertenecía al grupo de los mayos. Mi abuela paterna, Aurora Oviedo, era de Hidalgo. Su papá era de origen español y su mamá, náhuatl. Mi abuelo paterno, también hijo de español, nació en Veracruz y se apellidaba María Soto. Su mamá era del puerto de Veracruz. Al parecer era descendiente de afroamericanos, porque tenía pelo chino, crespo y labios gruesos. Mi papá nació en la Ciudad de México y cuando lo registraron le quitaron a su apellido el María y le dejaron solo el Soto. Mis padres se conocieron en la Ciudad de México y ahí nacimos mis hermanos y yo. Como la mayoría de las personas que viven en México, somos una mezcla. Nosotros tenemos raíces nahuas, mayo, europea y africana. Pero debido a la migración y a la manera como se ha valorado el ser indígena en México, ninguno habla la lengua indígena y casi no se menciona el origen indígena de nuestra familia. Entonces, nosotras nos preguntamos cómo nos dimos cuenta que existe el racismo y la discriminación. Mi tía Teresita tenía la piel morena clara como la mía. Su modo de hablar era el típico de la región del río Papaloapan, diferente a como habla la gente de la Ciudad de México. A mí me gusta ese modito de hablar, pero parece que mi papá quería olvidarlo, así que corregía a mi tía diciéndole que no se dice doctor, Teresa, sino doctor. Aunque él había venido a la ciudad para estudiar una carrera, también se comía y arrastraba las letras, el modo de hablar que tenía desde niño, aunque aún se le notaba. Cada año, el último día de clases, ¡ay! La emoción era grande. Al día siguiente, una vez cargado el carro, tomábamos la carretera para irnos de vacaciones a Culiacán, Sinaloa, la tierra de donde nace mi madre. El camino era largo, nos tomábamos 2 días, para llegar. Dormíamos en Guadalajara y al día siguiente el Cerro del Elefante nos anunciaba que pronto estaríamos en casa de mi tía, donde toda la familia nos esperaba para cenar. Los primos nos decían que hablábamos cantadito, porque nuestra forma de hablar era diferente a la suya. Y a nosotros nos parecía que ellos hablaban golpeado. Al volver a clases, mi forma de hablar llamaba la atención, pues porque se me había pegado el acento norteño. Mi mamá me contó que cuando ella era niña, sus primos blancos y rubios la apodaban la güera aguacatada, en tono de burla, porque güera tenía los ojos azules, ellos la piel clara, parecida a la de su padre, y aguacatada porque su cabello era como el de su madre, tan oscuro como la cáscara del aguacate. Y sobre mi propio cuerpo, te cuento que me avergonzaban mis manos, arrugadas, morenas, delgadas, como las de mi papá.
y como las de muchos descendientes de afroamericanos. No me gustaba nada, y menos me gustaron cuando una compañera de la escuela al ver mis manos gritó burlándose de mí: ¡Manos de calavera! Todos escucharon y yo, con vergüenza, las escondí y dije que tal vez se parecían un poquito a las del negrito Sandy Achi. Después de haber conocido a mis paisanos de Tlacotalpan, puedo decir que lo más probable es que alguna esclava o esclavo africano llegado al Golfo de México hubiese dejado estas y otras huellas en mi cuerpo. Casi todos los primos de parte de la familia de mi mamá nacieron en Culiacán. Muchos son altos, blancos y tienen rasgos físicos que se consideran europeos y por lo tanto bonitos. Uno incluso tiene ojos azules como los de la bisabuela. Los primos del lado de mi papá tienen rasgos físicos que no se consideran bellos. Son morenos, bajitos y tienen el cabello lacio, delgado, como el que se supone tienen los indígenas. Uno de mis hermanos es así, con el pelo chino, crespo, los labios gruesos, y le dicen que tiene rasgos africanos. Al otro le dicen que parece árabe porque tiene nariz ancha y barba abundante. Poco a poco entendí que estas definiciones tienen que ver con actitudes racistas, porque no todos los europeos, indígenas, árabes o africanos son así, no. Y lo que nos hace diversos no son los rasgos físicos, sino los culturales. Yo tengo piel apiñonada, los ojos un poco claros y el pelo ondulado. Ni blanca ni morena. Como ya decía, soy combinadita. Tengo una imagen mestiza que a veces consideramos la normal de la población mexicana, pero en realidad vivimos en un país muy diverso y ninguna característica física y ninguna cultura deberían de ser más valiosos que otras. Los valores se aprenden principalmente en casa. A decir verdad, a mí me dejó muy buenos aprendizajes el hecho de que mi mamá tuviera formas de educar aprendidas de mi abuela náhuatl y que mi papá viniese de un pueblo veracruzano de pescadores. Gracias a esto, aprendí el respeto a los mayores, saber escuchar consejos y cumplir con la palabra dada, así como colaborar y trabajar para el bien y la alegría de todos. Pero nuestras familias no son perfectas y se equivocan en ocasiones al enseñarnos a valorar menos las raíces indígenas y negras. Por ejemplo, también sentía mucha vergüenza cuando mi mamá me peinaba y trataba de subir con el peine los cabellos que se me escurrían delante de mis orejas como patillas. Ella decía que así tenían el cabello las indias, aunque yo por fortuna había nacido pelona y no tenía los pelos duros y parados así, sino delgados. Sin darse cuenta, como nos pasa a todos, ella repetía la discriminación que a veces es tan común y que su mamá y ella misma habían vivido. Gracias a que mi familia es numerosa y a que todos somos diferentes por la cultura, el lugar en el que nacimos, Culiacán, Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo. Por eso aprendí que la diversidad es parte de la vida. El hecho de que todos nos veamos distintos, hablemos distinto y comemos diferente, eso no impide que convivamos y nos comuniquemos pues para jugar, para aprender, para conocer muchas maneras de vivir y de pensar. Ay, pero también la verdad es que aprendí, al igual que muchos otros, a avergonzarme por ciertos rasgos físicos. Sí, muchas veces mi mamá me decía que tenía el cabello como pelos de elote. Y que tenía pestañas de tejabán. Y que no tener pelo en el cuerpo me hacía como las indias. Y con eso se refería a mis abuelas indígenas. Y esto se repetía con mis hermanos, quienes cuando empezaron a tener barba,
tenían solo 3 pelos. Y decía ella, como la canción del chino: mi barba tiene 3 pelos tiene mi barba, y si no tuviera 3 pelos, pues ya no sería mi barba. Así que con estas palabras aprendí que los rasgos físicos pues son herencia de mis antepasados. Vienen de distintos lugares, pero con frases coloquiales se puede ver cómo se valoran si son bellos o feos, buenos o malos, y deseables o no, aunque también eso me hace saber que soy de orígenes diversos. A mí me pusieron María como a mi mamá. Y no Bárbara, como ella misma quería. Y qué bueno, porque de ser así me dirían Barbie, como la muñeca, imagínate. Se contaba que cuando el juez del registro civil les preguntó qué nombre me pondrían, mi papá levantó inmediatamente la voz y dijo: María, porque si le ponemos Bárbara, van a decir: ¡qué bárbara! Flaca, fea, zamba y prieta. La verdad es que lo que mi papá quería era dejar en mi identidad, por medio de mi nombre, valores relacionados con la vida campesina, el trabajo, la vida sencilla, lo cual me llevaría a compartir con las Marías mi primera raíz, la indígena, pero sin negar la segunda raíz, la española. Olé. Así como la tercera raíz, la afro o negra. El abuelo de mi papá, Odilon Oviedo, vivía en un pueblo del estado de Hidalgo, de origen náhuatl. Me contó que por su pueblo pasó Emiliano Zapata, invitando a que se unieran a la lucha por la tierra y la libertad. Muchos fueron. Mi bisabuelo tenía en ese entonces apenas 7 años. Por eso él no fue. Pero sí algunos de sus hermanos y sus primos. Mi abuela presumía su gran cercanía y amistad con la familia de don Venustiano Carranza, a quien debemos ni más ni menos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Pero, bueno, como ya te contaba, esto no fue importante para la familia de mi abuelo, que aún así discriminó a mi abuela. Ese antecedente sí fue importante para mí. Sí, porque gracias a esa historia aprendí algo acerca de las luchas que intervienen en la construcción de nuestra democracia. Pero vamos a seguir con los recuerdos. Descubrí yo que había campo y ciudad. ¿Saben cómo? Cuando acompañé a mis papás a Teoloyucan, Estado de México. Allí mi papá tenía un terreno en el que criaba guajolotes. ¿Tú vives en la ciudad o en el campo? Pues qué distinta y bonita es la vida campesina para una niña de ciudad, ¿no? Sí. Lo primero que aprendí fue cómo se podía jugar sin depender de los juguetes esos que se compran en las tiendas, y cómo las niñas y los niños se ponían de acuerdo para jugar con lo que les ofrecía la naturaleza. También aprendí que las niñas y los niños campesinos tenían derechos, obligaciones y responsabilidades con su familia y con la comunidad. Beto, mi nuevo amigo, podía jugar solo después de haber hecho los mandados y quehaceres que le pedían sus papás o los vecinos mayores, pero también jugaba mientras ayudaba y hacía esos trabajos. Un día jugábamos a la carretilla mientras él recolectaba frutas de temporada. Beto me llevaba su vida en una carretilla de metal. Sí, de esas que se usan para trasladar las piedras y los materiales de construcción. Pues él la sostenía con sus 2 manos y empujaba a toda velocidad para hacerme saltar a causa de los rebotes provocados por las piedras y la tierra cuarteada. Los dos nos equilibrábamos muy bien, eso para no caernos, porque había zanjas y unos canalitos angostos por donde pasaba la escasa agua que regaba las milpas. Las zanjas eran nuestro límite y marcaban los caminos de tierra por donde íbamos.
cortando los tejocotes. Cumplidas las obligaciones y responsabilidades, la familia de Beto nos invitó a compartir un rico ponche. Salucita. Salud. Y dulce de tejocote para aplacar la sed y alegrar las pancitas. Jugar en contacto con la naturaleza era divertido, pero nada fácil para quien como yo estaba acostumbrada a vivir en la ciudad, no a convivir con tantas plantas, animales, insectos. Recuerdo cómo lloré por la horrible comezón que tuve por todo mi cuerpo después de jugar con Beto dentro de un gran árbol al que nos fuimos a meter. Estaba hueco, ancho, así grande, y aparentemente a él los bichitos no le habían hecho nada. En aquel rancho todos trabajaban para el bien de todos, incluidos los animales. Ah, sí. Los niños y niñas aprendían haciendo y observando. Fue allí donde aprendí un poquito acerca de cómo cuidar a los pollos y a los becerritos recién nacidos tan hermosos. Observé por primera y única vez porque cuando el gallo pisa a la gallina pueden nacer los pollitos. Y por qué se les dice que son ovíparos. Además, también me tocó ver nacer a un becerrito. Y entendí por qué se les dice mamíferos. Con Beto, los campesinos de aquel rancho, mi mamá y mi papá, entendí mucho acerca de los guajolotes. Ah, sí. A diferencia de los pollitos, los guajolotitos bebés eran muy delicados. Se morían o quedaban ciegos por los ataques de las ámpulas de viruela. Por eso había que vacunarlos. Pero cuando llegaban adultos, los guajolotes machos eran bravos y atacaban con sus patas y alas a las personas que se acercaban. Recuerdo cómo aprendí a escuchar los consejos de una señora que me dijo: usa una silla cuando vas con Beto a dar de comer a los guajolotes. Y yo pensé, ¿una silla? Como si fuera domadora de leones. También me aconsejó platicar con ellos, escucharlos. Y de veras, estos animales te contestan cuando les gritas e imitas su famoso gordo, 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 gordo. En cambio, las huilas o guajolotas, pues solamente pían. Inténtenlo. Aprendí también que compartir la comida con mucha gente era importante, porque todas las personas podían celebrar y convivir, saboreando aquellos platos con mole, con su pollito bien picosito, donde las cucharas eran las tortillas con las que también se hacen los tacos. De esa casa de don Atilano Morales recuerdo la gran cocina y el amplio patio lleno de mujeres haciendo tortillas, cocinando, los hombres ayudando. Niños y niñas sirviendo y apoyando alrededor de mesas y manteles que me parecían tan largos como el horizonte. Cuando íbamos a Culiacán, visitábamos el rancho de mi abuelo o el de algún familiar. En el rancho no había agua entubada, sino que había que ir al pozo a sacarla, y ahí pues los que nos enseñaban eran los hijos de los que vivían allá. Ellos nos enseñaban cómo tirar la cubeta sosteniendo la cuerda con el pie para que no se te fuera. Esa agua la utilizábamos para preparar café, los frijoles y el agua de fruta preparada con los mangos que acabábamos de cortar. Recuerdo que pensé cuán distinto era obtener agua en la ciudad. Durante el camino por la carretera, veíamos a mucha gente cortando tomate. Uno de mis tíos nos contó que durante la temporada de cosecha llegaban familias enteras
con muchos niños y niñas. Venían en camiones desde Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y pasada la temporada se volvían a sus tierras donde sembraban su maíz y su frijol. Al paso del tiempo, algunas familias se fueron quedando a vivir ahí. Por eso, en los estados del norte del país, ahora existe una población indígena muy diversa e importante que proviene de los estados del sur. Se les conoce como jornaleros agrícolas migrantes. Un maestro nos comentó que ahora el mixteco es la lengua indígena con mayor número de hablantes en el estado de Sinaloa. Esto muestra que la migración no siempre significa perder las raíces y la lengua. Y por otro lado, otro maestro de Oaxaca nos platicaba cómo algunos niños y niñas pues perdían el año escolar cuando se van porque es difícil que continúen estudiando cuando se van al norte, al corte y a la cosecha. En muchos campos del norte las niñas y los niños trabajan con sus papás en los cortes y ahí las niñas y los niños juegan hasta que termina la jornada. Muchos ayudan a preparar alimentos, otros pues levantan el lugar donde van a descansar y ayudan a limpiar. Cuando están en sus casas colaboran en las labores del hogar, como limpiar el patio, ir por la leña, por el agua, además de participar en la siembra y cosecha del maíz. Y también me acuerdo cuando tenía 18 años. Visité Coajinicuil, en el estado de Oaxaca. Unos niños me invitaron a ir a pescar charalitos, ahí a un pequeño arroyo. Bueno, pues a pesar de que yo era más grande que ellos, pues ellos inmediatamente fue más fácil llegar. Caminaban ágilmente por las laderas, subían y bajaban mientras yo iba torpemente y con mucha calma tratando de no caerme. Eso me dejó ver cómo los niños y las niñas en muchos lugares rurales conocen su territorio mejor que nadie. Me iban diciendo los nombres de cada árbol. Y de las plantitas de todos tamaños. Donde yo solo veía muchas hierbitas, ellos veían alguna planta medicinal. Pero también me advertían que si tocaba alguna hierba en particular, podía darme ardor o comezón. Para mí eso fue una gran experiencia, porque en la ciudad casi no podía salir de casa para jugar. Bueno, pero hasta aquí nuestros recuerdos. En esta narración te llevamos por hermosos lugares del territorio nacional. Veracruz, Durango, Sinaloa, Oaxaca, Ciudad de México. Y eso que son solo algunos, porque nuestro país es mucho más amplio. ¿Te imaginas? Toda la riqueza con la que contamos. La vegetación, la fauna, los paisajes. Pues de igual forma también los habitantes de cada lugar aportamos riqueza a la vida cultural de México. Nuestra forma de hablar, nuestra artesanía, nuestra manera de vestir, nuestras festividades, nuestros platillos, nuestros ingredientes. Sí. México es un país pluricultural. Y los artículos 1 y 2 de nuestra Constitución, la máxima norma que nos rige, establecen la obligación que tenemos todos los ciudadanos de ser absolutamente respetuosos con los derechos de todas las personas y las poblaciones, sin discriminarlos por características físicas, ni por creencias o por costumbres. Por más que sean diferentes a nosotros, eso es vivir en democracia.
Caminemos juntos por los senderos de la diversidad para nutrirnos y aprender de todos los tesoros que nos ofrece nuestra riqueza cultural. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor. Doctoras, médicos, enfermeros, periodistas, repartidores. Personas que dan servicio de transporte público, seguridad, luz, agua y basura. En México siempre rendimos homenaje a nuestras y nuestros héroes. Hoy reconocemos a quienes están cuidándonos ahí afuera. Para cuidarnos contamos todas. Contamos todos. INE.